Buen día, ¿cómo están? Le damos la bienvenida en nombre de Banco Galicia a este ciclo de charlas. Hoy vamos a estar conversando sobre perspectivas económicas y oportunidades de inversión. Mi nombre es Mariano Calvielo, Head Portfolio Manager de los fondos FIMA, y estoy con Diego Chamaides, economista jefe del Banco Galicia. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Buen día a todos. Antes de comenzar con las preguntas, les recuerdo que durante la charla pueden ir realizando consultas y preguntas a través de la web en la que están viendo la presentación, y al cierre de la charla vamos a destinar un par de minutos como para poder responder y abarcar un poco los requerimientos que tengan. Así que comenzamos con la primera pregunta. Diego, como siempre, cuando uno habla de inversiones intenta dar un contexto económico a la inversión, con lo cual la pregunta inicial es esta. ¿Cómo estás viendo la perspectiva económica? ¿Cómo ves la coyuntura? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y por supuesto que es un momento bastante particular para la coyuntura económica. Estamos en medio de una recesión probablemente histórica por su profundidad y también por las características propias que la gatillaron, ¿no? Que están de alguna manera muy relacionadas a este contexto de pandemia y las reacciones que se han tomado en términos de políticas públicas para tratar de contenerla, pero también en un marco de un estancamiento secular de la economía argentina. Argentina tiene unos 10 años de estancamiento en términos de crecimiento de su producto y nos encuentra entonces en un momento de debilidad, ¿no? Además de esta particularidad, ¿no? De este estancamiento, tenemos un contexto de dificultades para financiar cualquier tipo de política pública contracíclica, como han hecho otros países en medio de la pandemia. Uno escucha todo el tiempo diferentes paquetes fiscales de tamaños que en otros momentos hubiese pensado imposibles, también respuestas de política monetaria muy masivas en buena parte del mundo desarrollado. La Argentina tiene restricciones mucho más fuertes para implementar ese tipo de políticas. Pero antes de meterme en eso, me parece interesante marcar justamente cuán fuerte ha sido la caída y cuán rápida puede ser o no la recuperación. Y acá a la izquierda muestro rápidamente el estimador mensual de actividad económica, que es un buen indicador de la actividad, el crecimiento del Producto Bruto de la Argentina. Y ciertamente hemos visto durante el mes de abril este agujazo hacia la baja, una caída sin precedentes en términos de la magnitud y la velocidad generada por la cuarentena. Recordemos, fines de marzo, simplemente una cuarentena muy estricta en la Argentina, y eso genera esa caída que nos lleva a valores similares a los que teníamos en 2005 en términos de producto. A partir de mayo, con alguna apertura gradual de la economía, empieza una recuperación, pero esa recuperación se empieza a frenar ya a partir del mes de julio, y en agosto vemos crecimiento de solo 1%, septiembre probablemente va a estar en niveles similares, con lo cual empieza a costar mucho más volver a los niveles que teníamos en febrero-marzo, que ya de por sí eran niveles bajos, ¿no? Este es el estancamiento del que yo hablaba recién. Argentina no crece hace 10 años. Y la gran pregunta es cómo Argentina va a volver a los niveles que teníamos, sino cómo se para que es volver a retomar el sendero de crecimiento que Argentina perdió allá por 2010-2011. Aquí a la derecha también para graficar un poco la cuarentena, miremos este indicador que realiza Google, que básicamente lo que hay que cambiar los celulares que llevamos todos nosotros en nuestros bolsillos. Y vemos que todavía estamos en niveles de movilidad bastante por debajo de lo que teníamos en enero febrero, que sí son meses de baja movilidad porque
básicamente estamos muchos de vacaciones, entonces el punto de comparación sigue siendo bajo. Ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, estamos al 50% por debajo de ese momento. Muchos de nosotros desde casa, cada uno haciendo trabajo, pero en una parte del país también con un nivel de movilidad casi un 25% por debajo. Entonces, todavía falta bastante para recuperar esos valores de movilidad que tenemos a principios de año y por supuesto el impacto económico. Cuando uno habla de la caída del producto, también tiene que hablar del impacto fiscal en eso. Y tiene un impacto fiscal por el lado de gasto, por el lado de ingreso, una menor actividad económica repercute en menor recaudación y por lo tanto hemos visto cómo se desploma la recaudación o el crecimiento de la recaudación de año. Al mismo tiempo, vemos siendo muy significativo del gasto, que llegó a crecer casi al 97% en términos interanuales durante los meses de abril-mayo, asociado principalmente a planes o iniciativas por parte del gobierno para contar los efectos no solo de la cuarentena. Básicamente uno lo puede explicar por programas que ya todos conocemos, como el IFE, el ATP y otras que ha implementado el gobierno. Entonces, este diferencial entre recaudación, ingresos que crecen muy por debajo de la inflación y gastos que lo hacen a una velocidad mucho mayor, nos llevará este año a un déficit primario en torno a 8 puntos del producto, a eso hay que sumarle alrededor de 2 puntos más de intereses, con lo cual estamos hablando de casi 10 puntos de déficit para este año, que son niveles de déficit que no veíamos desde los años 70. Y como decía al principio, Argentina hoy tiene prácticamente vedado el acceso al crédito y por lo tanto ese diferencial o ese déficit que se genera este año se financia casi en su totalidad con transferencias del Banco Central, es decir, con emisión de pesos del Banco Central a través de adelantos transitorios o utilidades, y con lo cual este año el financiamiento del Banco Central al Tesoro va a ser de entre 7 y 8 puntos del producto. Diego, perdón, ahí hay un tema de ancho de banda, creo que me están recomendando, como se te escucha cortado a veces, que no usemos esta función de mover el mouse, porque eso parece ser que nos consume ancho. Así que nada, Okay. Así te escuchamos perfecto, dale. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba, vamos a tener una fuerte emisión de pesos este año por parte del Banco Central, destinada a financiar el déficit fiscal. Y a su vez también lo que nos está diciendo el gobierno a partir de la presentación del presupuesto del año que viene es que esa emisión de pesos va a continuar. A mediados del mes pasado se presentó el presupuesto 2021 y ese presupuesto lo que distribuyeron es que vamos a tener un déficit primario para el año que viene de 4,5 puntos del producto, a eso hay que sumarle alrededor de 1,5 puntos de intereses, con lo cual estamos hablando de un déficit de producto elevado, y se financia el 100% con emisión monetaria. Eso da alrededor de 3 puntos o 3,2 puntos del producto adicional de emisión monetaria para el año que viene, que si uno mira el gráfico, son similares a los que hemos visto en los últimos 9 años, en la dictadura, es decir, son niveles todavía elevados, y en un contexto donde la demanda de dinero no está dispuesta a calidad de aumento de la oferta. Básicamente, no puede aumentar la cantidad de dinero siempre y cuando haya una demanda que lo convalide. Y en ese caso no hay un problema inflacionario o de inestabilidad
¿Qué tal? Disculpas, hemos tenido algún inconveniente técnico, ahí lo logramos solucionar, así que ahora sí, Diego, hay algunas explicaciones tuyas que nos perdimos lamentablemente, así que te pido por favor si nos puedes volver a recordar. Arrancamos de vuelta de esta presentación. Gracias. Perfecto. Bueno, perdón por las dificultades técnicas. A ver, acá un poco lo que quería marcar es el impacto que tiene la recesión en términos fiscales, ¿no? Que es probablemente la madre de muchos de los problemas que hoy identificamos cuando vemos algunas variables concretas de mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué ha tenido un impacto tan fuerte la recesión en las variables fiscales? Bueno, básicamente porque se ha caído la recaudación. Obviamente cuando la actividad cae, la recaudación lo siente, y uno ve ahí en el gráfico de la izquierda cómo pasamos de crecimientos de la recaudación arriba del 50% al 2%. Y al mismo tiempo tenemos un aumento del gasto asociado a principalmente diferentes programas que ha implementado el gobierno para tratar de paliar la situación social derivada de la cuarentena o de la pandemia, como el IFE, el ATP y otros programas, y eso generó un aumento muy importante del gasto, que en términos interanuales durante los meses de abril y mayo llegó casi al 97%. Ese diferencial que uno ve ahí entre gastos que crecen mucho más rápido e ingresos que desaceleran, genera este déficit que estamos estimando para este año en 8 puntos del producto, un déficit primario de 8 puntos del producto, al que habría que sumarle unos 2 puntos de intereses, con lo cual estamos hablando de un déficit de 10 puntos del producto, que son valores que no veíamos desde la década de los 70, y al igual que en esa época, este déficit se está financiando casi en su totalidad con nuevos pesos, con emisión monetaria, o lo que llamamos vulgarmente la maquinita del Banco Central. Si uno lo mira en el gráfico de la derecha, esa emisión de pesos destinada a financiar el déficit este año va a rondar 7,5 puntos del producto, que claramente es un salto muy significativo respecto a lo que veíamos en los últimos 20 años. Y ese salto para este año parecería que no se termina en el año 2020, sino que esta emisión de pesos para financiar el déficit va a continuar durante el año que viene. ¿Y por qué decimos que va a continuar durante el año que viene? Bueno, básicamente porque así lo ha expresado el gobierno en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se mostró a mediados del mes pasado, donde se está estipulando un déficit primario para el año que viene de 4,5 puntos del producto. A eso hay que sumarle 1,5 puntos de intereses, con lo cual estamos hablando de 6 puntos de déficit fiscal para el año que viene, que se financiarían, según ese propio presupuesto, en un 60% con emisión de pesos del Banco Central, adelantos transitorios y giro de utilidades. Es decir, que después de este 7,5 puntos del producto de financiamiento del Banco Central al Tesoro del año 2020, estaríamos yendo a un poco más de 3 puntos, que cuando uno lo mira en ese gráfico en perspectiva histórica, sigue siendo un valor alto, ¿no? Es decir, equipara al valor máximo de estos últimos 20 años, que fue en el año 2014. Entonces, ¿qué significa esto? En el próximo slide lo podemos ver. ¿Cómo compara este aumento de la oferta de dinero con la demanda? Y aquí creo que está el gran problema, y es básicamente cómo se conjuga un aumento de la oferta y un aumento de la oferta esperado con una demanda que estuvo aumentando en este año 2020, pero que parecería haber alcanzado cierto límite. Y esto creo que es clave, ¿no? Porque en definitiva a veces uno escucha comparaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, donde la Reserva Federal emite billones y billones de dólares y no genera inflación, no genera inestabilidad nominal, no pasa nada. Y eso es básicamente porque
hay un aumento de la demanda de dólares en ese país y fuera también de ese país, que convalida ese aumento de la oferta y por lo tanto no genera ningún tipo de dificultades, ¿no? Como sí lo genera en la Argentina, donde la demanda de dinero, de pesos, tiene ciertos límites. Y acá uno puede ver en este gráfico, desde 2004 a la fecha, cómo ha evolucionado el M3 privado, que es básicamente un agregado monetario amplio, que incluye el circulante, es decir, los pesos que todos tenemos en nuestros bolsillos, los depósitos transaccionales, cajas de ahorro, cuentas corrientes, y depósitos a plazo, básicamente plazos fijos, y acá también estamos incorporando las LEVAC, que en su momento uno podía asociar a algo parecido a un depósito a plazo fijo, ¿no? Es decir, tenían un poco el mismo objetivo. Y ciertamente estamos llegando a valores altos y en una situación donde el bajo crecimiento y la incertidumbre que hay en la economía no hace pensar que estos ratios puedan seguir creciendo y por lo tanto, habiendo alcanzado estos valores de demanda de dinero, toda la oferta adicional que pueda venir genera inestabilidad nominal. Entonces, en el siguiente slide, lo que me parece que hay que empezar a mirar es, bueno, estamos emitiendo muchos pesos, ¿no? El Banco Central emite muchos pesos. Hasta ahora, o hasta uno podría decir mitad de año aproximadamente, el impacto de esa emisión había sido relativamente bajo en términos de inflación y de brecha cambiaria, y eso tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero. Si uno emite muchos pesos, pero esos pesos no circulan en la economía, bueno, el impacto inflacionario es relativamente acotado. De hecho, uno puede ver ahí en el gráfico de la izquierda cómo se desplomó la velocidad de circulación del dinero hasta julio. A partir de julio empieza una leve recuperación de esa velocidad. Y por eso empezamos a ver justamente cierta aceleración en los precios y también mayores presiones en los diferentes tipos de cambio que después vamos a revisar. Entonces, si uno mira en el gráfico de la derecha, y acá uno pone una fecha bastante arbitraria, ¿no? Estamos dividiendo dos periodos que uno puede ciertamente cortarlo en otra fecha, pero me parece que julio o fines de julio marca un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el comportamiento del mercado de pesos. Entonces ahí tenemos identificados en las barras coloradas y en las barras amarillas dos periodos, un periodo que va desde el inicio de la cuarentena hasta finales de julio, que son las líneas coloradas o las barras coloradas, y tenemos desde principios de agosto hasta hoy las líneas amarillas. ¿Qué pasó hasta finales de julio? Bueno, tuvimos una fuertísima emisión de pesos por parte del Banco Central para financiar al Tesoro, es esa línea más grande, esa barra de 1.137 mil millones de pesos, que ahí llamamos operaciones con el Tesoro. ¿Y qué pasó con esos pesos? Bueno, unos 662 mil millones de pesos se absorbieron a través de instrumentos del Banco Central, con pases y LELIQ, y el resto simplemente se tradujo en un aumento de la base monetaria, unos 405 mil millones de pesos. Hasta ahí uno diría, bueno, la demanda de dinero acompañó, no generó demasiados problemas. A partir de agosto continúa la emisión de pesos por parte del Banco Central para financiar el Tesoro. Por supuesto que en menor medida, también son menos meses y estacionalmente menos complicados del lado fiscal. Pero fíjense que esa emisión adicional que hace el Banco Central ya no se absorbe principalmente por pases y LELIQ, sino que se absorbe a través de ventas de dólares, que es lo que estuvo haciendo el Banco Central desde ese momento. Todos los días vende dólares, o casi todos los días vende dólares, incluso así la base monetaria no crece. Esto nos da una señal de que la demanda de dinero, de pesos, no banca más emisión o más oferta de pesos y que busca canales o válvulas de escape, sea venta de dólares, sea un crecimiento de la velocidad de circulación que tiene un impacto sobre precios. Entonces, en el siguiente slide empezamos a ver justamente este impacto, ¿no?, en la inflación. Estábamos en mayo en valores de inflación del 1,5,
y ahora en septiembre, con el último dato conocido, estamos en 2,8%, es decir, prácticamente la inflación mensual se duplicó. Para octubre, lo que estamos observando en algunas mediciones de alta frecuencia es que este comportamiento de aceleración de la inflación continúa. Y esto también, cuando uno lo mira para el año 2021, como se ve en el gráfico de la derecha, también está apuntando a una aceleración de la inflación, ¿no? El año que viene, según las expectativas que releva el Banco Central, se está esperando una inflación de casi 48% contra un 37% de este año. Entonces, en el siguiente slide, vamos a ver un poco qué está haciendo el Banco Central con esto. El Banco Central reconoce principios de octubre que hay un problema que lo identifica en la brecha cambiaria y lo identifica por la pérdida de reservas principalmente, y se da cuenta que de alguna manera lo que venía haciendo durante buena parte del año, uno podría decir desde mayo hasta principios de octubre, es financiar la corrida, uno podría decir así, porque tenía un esquema de depreciación del tipo de cambio oficial prácticamente constante, a un ritmo del 30-33%, y tenía tasas de interés cortas muy bajas, ¿no? O sea, la tasa de pase, que es la tasa a un día a la que pueden colocar los bancos, su excedente de liquidez en el Banco Central, estaba en 19%, y eso ancla las tasas en pesos de corto plazo. Ahí podemos ver la línea azul, por ejemplo, cuáles eran las tasas de adelantos en cuenta corriente, en torno al 20%. Esto es simplemente ilustrativo. Hay otras líneas en pesos que estaban en valores similares, y por lo tanto, todo aquel que tuviese que liquidar dólares, ciertamente le resultaba más conveniente financiarse en pesos al 20-25% y dejar que sus dólares se apreciaran día a día al 30-33%, y ni hablar si esperaba en algún momento algún salto del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál era el apuro, ¿no?, por liquidar dólares si me estaban financiando de forma muy barata la espera, ¿no? Entonces, en octubre o principios de octubre, el Banco Central reconoce este problema y empieza con un proceso de, entre comillas, armonización de tasas, según lo ha denominado el ministro de Economía y el Banco Central también, que consiste en ir subiendo las tasas de corto plazo, sobre todo las tasas de un día, de 7 días, las tasas de pases, que estaban en ese 19%, pasa al 30% que tenemos hoy, y las tasas del ELIC, que son tasas a 28 días, pasan de niveles del 37% a valores del 38%, baja al 37%, y en la última semana el 36%. Entonces, lo que busca hacer el Banco Central es tratar de acercar esas tasas que estaban muy abiertas, ahí uno lo puede ver en el gráfico, y tratar de llevarlas a algo más parecido, en torno al 33%, que es la tasa promedio ponderada de la tasa del ELIC y la tasa de pases. Al mismo tiempo cambia el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. Como ven ahí, tenemos esa línea punteada naranja que ya no se mueve tan firmemente arriba del 30%, sino que sube y baja, y que ahora uno debería esperar se mantenga por abajo de la tasa corta, es decir, de ese 30%, de forma tal de no generar estos incentivos que yo comentaba recién, que ocurría hasta el mes de octubre. Por supuesto que esa estrategia tiene bastantes problemas en términos de que es un banco central que no nada en reservas, por decirlo así. Después vamos a verlo más concretamente cuántas reservas tiene, pero ciertamente la capacidad de fijar un tipo de cambio cuando uno tiene pocas reservas es mucho más limitada, ¿no? Pero antes de meternos en el tema de las reservas, que después, si quieren, podemos ahondar un poco más, me parece interesante este juego de las tasas, ¿no?, que está haciendo el Banco Central, y eventualmente cómo puede reaccionar hacia adelante la autoridad monetaria viendo esta aceleración de la inflación. Y en este contexto creo que es muy interesante pensar qué puede hacer uno con los pesos que tiene,
cuáles son las alternativas que hay para eso. Y acá, Mariano, quiero preguntarte a vos, ¿no? ¿Qué están viendo en términos de este proceso de armonización de tasas y cómo se están posicionando los fondos FIMA en sus diferentes versiones de manejo de pesos y de liquidez para adecuarse, ¿no? a este cambio que está haciendo el Banco Central? Sí, sí, Diego, la verdad que cuando te estaba escuchando recién, claramente este sendero de tasas que vos nos estabas comentando tiene un impacto directo en las decisiones de inversión que una persona individual o empresa pueda tomar, ¿no? Es decir, uno en la tasa de interés determina el costo de oportunidad de los pesos que uno tiene libres, con lo cual el primer paso generalmente cuando conversamos de inversiones es cómo haces más eficiente tu manejo de caja, ¿no? Es decir, esos pesos que te quedan disponibles, siendo una empresa entre que cobras y generás los pagos de la compañía, o en la persona individuales como vos y como yo, que uno va haciendo pagos durante el mes. Entonces, la primera alternativa que tenemos es el FIMA Premium, que es un fondo que genera liquidez inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Es un fondo de money market, de dinero que uno rescata y suscribe de manera online. Es decir, yo suscribo a la mañana y inmediatamente veo las cuotas partes acreditadas, y si rescato, inmediatamente veo el dinero en mi cuenta. Es un fondo que nosotros lo llamamos opera en contado, ¿no? Es decir, en el mismo día veo el impacto de las inversiones y el impacto del movimiento monetario. Es un fondo de bajo riesgo porque justamente el objetivo es obtener un rendimiento acorde para colocaciones muy breves, 1, 2, 3, 5 días, 15 días. Es un fondo que claramente cuando hay subas de tasas, como vos nos has comentado recién, el rendimiento del fondo tiende a mejorar, ¿no? Y esto es un poco distinto, es el único fondo de toda la oferta de productos que tiene esta posibilidad, porque al no tener efecto precio, este tipo de instrumento no tiene riesgo precio, quiere decir que no tiene activos a mercado que tengan que ser reevaluados constantemente, con lo cual movimientos de tasas, como se reinvierte todos los días, le genera que habitual que pueda generar este catch-up rápido de rendimientos, ¿no? Hoy el fondo rinde en tasa nominal, para que sea comparable con un plazo fijo, por ejemplo, un 26%, para una duration, que es la cantidad de días hasta que el fondo se vuelve a reinvertir, de 7 días nada más. Es el fondo más grande de la industria, administra 130.000 millones de pesos, y la cartera está conformada brevemente por la mitad del fondo está invertido en cuentas remuneradas, que son cuentas a la vista, que tienen una tasa de interés que percibe el fondo, y plazos fijos. Digo, después plazos fijos puedes tener plazos fijos tradicionales como todos, o precancelables, que te dan la alternativa de precancelarlo, pero claramente no tiene activos a mercado, no tiene LEDs, no ha tenido LEVAX en su momento, no tuvo LEVAD, digamos, con lo cual es un fondo que ahí pueden ver la evolución cuota parte de los últimos meses del año 2018, 2019. Durante ese periodo hemos pasado correcciones en el 2019 de tipo de cambio, subas violentas de tasas, hemos pasado un reperfilamiento en el 2019, y el fondo no ha tenido rendimientos negativos porque justamente está armado para eso, ¿no? Digo, es el primer paso de entrada en la industria de fondos, y cuanto más alta es la tasa, como vos nos contabas recién, subiendo la tasa de pase regularmente, este fondo permite hacer ese catch-up, ¿no? Es una forma de tener el dinero rentabilizado de manera eficiente. Ahora, para aquellos que quieren dar un paso más y tener algo un poco más en plazo, ¿no? De inversiones, el siguiente paso es el FIMA Ahorro Plus, que es un fondo ya que tiene la primera diferencia que tiene con respecto al anterior, es que ya tiene riesgo precio, riesgo mercado, es decir, tiene activos en su cartera que todos los días tienen que ir repriciándose a lo que valgan en el mercado, con lo cual tiene volatilidad y puede marcar rendimientos negativos algunos días, ¿no? Eso es importante tenerlo, digamos, si uno tiene capital que quiere inmovilizar por muy poco tiempo, bueno, este producto le ofrece una rentabilidad superior, pero de la misma medida tiene una volatilidad adicional. Entonces, a veces los horizontes de inversión no tienen que ser muy cortos para el tipo de producto y debieran ser un poquito más extensos que para un FIMA Premium, ¿no? Este fondo es el fondo que históricamente eran los fondos que invertían en LEVAX,
en todo 2015, 2016, 2017. Hoy en día estos fondos están mucho más diversificados, porque bueno, las LEDs, que ahora vamos a conversar un poquito de las LEDs, que son las letras de descuento del Tesoro, no son exactamente igual a las LEVAX de hace un par de años, ¿no? Por tema de liquidez, el emisor es distinto, etcétera. Pero son fondos que ofrecen, obviamente, un rendimiento superior al FIMA Premium. Este fondo tiene una TNA del 29%, con lo cual hay un salto de rendimiento, y la duration, que es en cuanto el fondo se reinvierte, es 46 días. Es decir, que uno está pasando de un producto que invierte a 7 días a un producto que invierte a 46 días, pero obviamente tiene un rendimiento adicional que compensa ese riesgo adicional. Y acá nos gusta siempre mostrar la evolución del 2016 para acá del producto. Fíjense que hay dos correcciones grandes en estos productos, en este tipo de producto, en este y en productos similares, que están relacionados con lo que vos contabas de las tasas, ¿no? Cuando hay suba de tasas en la economía, que son de magnitud importante, por ejemplo, en el 2018 la LELIQ pasó de 45 a 60, con lo cual es un salto de 15 puntos, el fondo tuvo que hacer ese catch-up de precio de los activos que tenía comprados. Una vez que hace esa baja de precio para repreciarse a la nueva tasa de interés, obviamente el fondo rinde más porque queda evaluado en nuevas tasas, ¿no? Y lo mismo ocurrió en 2019, cuando luego de las pasos se suben las tasas y luego del 28 de agosto que se reperfila, obviamente es un producto que tiene este riesgo inherente, ¿no? Hoy en día el fondo está invertido básicamente en liquidez, tiene casi 30 y pico por ciento de los activos líquidos, tiene plazos fijos al 22%, tiene obligaciones negociables con muy cortas, con ajuste Barlar, tiene letras del Tesoro a descuento, 20%, con lo cual es un fondo que está mucho más diversificado que lo que era históricamente, pero claramente con riesgo-precio, ¿no? Cuando comentabas recién el tema tasas, bueno, justamente eh, eh, ese movimiento del central de la tasa de pase impacta en toda la curva de pesos. Entonces, por ejemplo, una letra de descuento que valía muy cortita, que rendía ese 25% en TNA, pasó a rendir 28, 29 y luego pasó a rendir 32, 33% en TNA. Entonces, esa suba de tasas de las letras de descuento implican baja de precios. Por eso, cuando hay suba de tasas en la economía o uno entiende que podría haber correcciones de tasas, la duration es un tema. Por eso, cuanto uno más largo esté en un bono en pesos, mayor corrección del precio va a tener si se modifican las tasas. Entonces, fíjense, por ejemplo, si uno está en una letra de descuento de, no sé, 120 días, tuvo que pasar de 36% en TNA a 41, 42, 43 y el efecto precio es mucho más grande. Entonces, es por eso que estos dos productos iniciales que estamos comentando, el FIMA Premium no tiene este tipo de activo, pero el FIMA Ahorro Plus sí, y por eso es un fondo que lo mantenemos muy corto de días, porque en este mercado de tasas que está bastante volátil, no es bueno tomar riesgo de largo plazo, ¿no? Y por último, tema LEDs, la verdad que es un papel que reemplazó las LEVADs de su momento, las LECAP del gobierno anterior, que a su vez habían reemplazado las LEVAX. Inició en marzo la operatoria de este tipo de papeles de manera muy reducida, ¿no? Es decir, bueno, con un mercado de pesos que se estaba rearmando, se operaban prácticamente 200 millones de pesos por día en esa época. Fíjense cómo en el gráfico de la izquierda esto va creciendo, ¿no? Digamos, abril, mayo, junio, hasta que en julio y agosto toma un volumen importante, y esto genera que sean activos nuevamente elegibles en el setup de activos para invertir, porque tienen liquidez, profundidad de mercado, hay muchos más jugadores que lo están operando, entonces eso genera que los precios sean bastante más limpios para operar. En el gráfico de la derecha lo que vemos es la tenencia que tenía la industria de fondos comunes de inversión de este papel, de este tipo de papeles, ¿no? Fíjense que en marzo prácticamente no había, y cómo crece el volumen hasta que en julio, agosto y al día de hoy ya representan el 5% de la industria total de fondos, ¿no? Esto, para hacer términos históricos,
en la época de las LEVACs, hace ya muchos años, estas LEVACs pesaban el 40% en la industria de fondos. Había fondos que estaban invertidos al 95% de LEVACs. Y cuando se reemplazan por las LECAP, que son las letras de capitalización del gobierno anterior, nunca se pasó de un 20% de ponderación. Es decir, que la liquidez y la profundidad de esos papeles nunca fue igual que las LEVACs originales, y estas LEDs todavía están incluso por debajo de lo que eran las LECAP anteriores, ¿no? Pero creemos que el mercado se está armando, tiene volumen y profundidad. Pero, como bien decía Diego, esta es la parte de los pesos, ¿no? Uno analiza cómo rentabilizar los pesos de corto plazo, pero claramente compite la tasa en pesos con otra tasa, que vos hiciste referencia recién, que era la tasa de devaluación mensual, diaria, que va llevando el Banco Central. Entonces, la pregunta inevitable en este momento es, ok, esto es lo que rinden los pesos de corto. ¿Suena razonable? Puede ser, pero ¿contra qué lo comparo? Y ahí, Diego, te hago la pregunta. ¿Qué estás viendo del mercado cambiario, ¿no? Esto que escuchamos todos de reservas netas, reservas brutas, digo, ¿cómo uno esta historia de los pesos con la historia del tipo de cambio? Bueno, es la pregunta, ¿no? Me parece que hoy el foco está claramente puesto en cómo se resuelve esta situación que ciertamente luce insostenible desde el punto de vista del mercado cambiario. Y digo insostenible porque hoy tenemos una brecha cambiaria superior al 100%, ¿no? Y brecha cambiaria en realidad hay que definirlo, ¿no? Porque hay diferentes brechas, hay diferentes tipos de cambio, ¿no? Entonces uno puede medir la brecha contra lo que sería un tipo de cambio informal o blue, que probablemente es el que está más de moda, pero después hay tipos de cambio legales, que son tipos de cambio que se operan a través de la bolsa, que son el contado con liqui o el dólar MEP, donde también tienen valores un poquito por debajo de ese dólar informal, pero también son valores que están casi al doble de lo que es el tipo de cambio oficial, y acá en este slide lo podemos ver. Cuando uno mira la historia de la Argentina, hemos tenido muchos periodos de brecha cambiaria. De hecho, si uno mira los últimos 40 años, sí, un poco más, los periodos sin brecha cambiaria son más una excepción que la regla. Pero también es cierto que la brecha por encima del 100% no dura demasiado históricamente. En general son periodos cortos donde la brecha sube y luego, de alguna forma, cae esa brecha. La mayoría de las veces es a través de un salto del tipo de cambio oficial, ¿no? Y eso suele ocurrir cuando el Banco Central se queda sin reservas, porque como comentaba antes, el Banco Central solamente puede definir su tipo de cambio o el tipo de cambio oficial en la medida en que tenga dólares para abastecer la demanda al precio que el Banco Central crea conveniente. El día que no hay más reservas, no hay forma de sostener eso, salvo con un cierre total de cualquier operación cambiaria en la Argentina, y que es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? El cepo cambiario se ha venido endureciendo cada vez más hasta un punto, o digamos el último canal que todavía queda abierto y que probablemente es el más sensible, que es el del comercio exterior, básicamente las importaciones, ¿no? Entonces, cuando uno llega al punto donde tiene que empezar a restringir importaciones, claramente está entrando en una situación mucho más delicada, porque cuando uno toca esas importaciones o restringe esas importaciones, va a sentir un impacto en el nivel de actividad. O sea, muchas de las importaciones que realiza la Argentina, gran parte, diría, de las importaciones que realiza la Argentina, están destinadas al proceso productivo. O sea, la cantidad de importaciones de bienes de consumo son bajas en relación al total. Y además tiene un impacto en la inflación, ¿no? Si uno corta hoy determinadas importaciones, bueno, el importador tiene que ir a pagar ese tipo de cambio contado con liqui que estamos viendo ahí, de casi 170, y por lo tanto tiene que pricear sus productos en base a ese tipo de cambio, y eso genera un aumento de la inflación. Entonces, yo creo que estamos en esta situación donde empezamos a ver algo de restricciones por ese canal,
y por lo tanto vamos a ver probablemente también algún impacto inflacionario anticipándose a lo que probablemente pueda ser luego en algún momento algún ajuste del tipo de cambio oficial. Entonces, si vamos al slide siguiente, vamos a ver un poco por qué estamos ahí. Y básicamente estamos ahí porque los niveles de reservas que tiene hoy el Banco Central son muy bajos, ¿no? Entonces, obviamente que si uno mira las reservas brutas, están arriba de los 40.000 millones de dólares. El problema es que dentro de esas reservas brutas hay muchas reservas que no son del Banco Central o que no puede usar libremente, ¿no? Por ejemplo, los encajes bancarios, que es básicamente la porción de los depósitos en dólares de los ahorristas que tienen sus dólares en el banco, en sus instituciones financieras, que están depositadas en el Banco Central y que son liquidez de la que no puede disponer libremente, en principio, el Banco Central. Después hay diferentes líneas, hay préstamos con el Banco de Basilea, el swap con China, que en definitiva es un asiento contable hoy, no es utilizable por parte del Banco Central, hasta que en algún momento lo active, si es que puede. Y después hay algunos otros ítems, como por ejemplo depósitos de la compañía que asegura justamente los depósitos de la gente en los bancos, y algunas operaciones que se realizan en el día a día entre los bancos y el Banco Central. Y con todo eso llegamos a un nivel de reservas netas que está por debajo de los 4.000 millones de dólares, ¿no? Si a eso uno le resta algunos ítems dentro de las reservas que hoy no son líquidos, como por ejemplo los DEX, que es esta moneda que emite el Fondo Monetario Internacional, o las tenencias de oro, bueno, estamos con reservas líquidas incluso por debajo de cero, ¿no? Esto lo que nos está indicando es que el Banco Central ya está utilizando algunos de los ítems que uno podría considerar prestados, que están arriba, que no sabemos cuáles son, porque en definitiva el Banco Central no abre esa información, pero ciertamente al hacer esta aritmética nos damos cuenta de que estamos en niveles acuciantes desde el punto de vista de la cantidad de reservas. Entonces, claramente, la dinámica que tiene esto es de mayores controles que hoy deberían centrarse en importaciones, que como decía antes es el principal canal que queda abierto hoy por el que pierde dólares el Banco Central, con un impacto sobre actividad y sobre inflación significativo, o tiene que haber un ajuste de precio. Un ajuste de precio significa una suba más rápida del tipo de cambio oficial. Dado que el gobierno insiste con que esa segunda opción no es viable, al menos en el corto plazo, lo que nos queda esperar es más cepo, más restricciones y probablemente esos efectos derivados de más restricciones. También es cierto que el Banco Central puede buscar algunas vías para conseguir dólares frescos. Por ejemplo, se habló en el último tiempo de la posibilidad de activar parte de este swap con China. Eso le daría dólares frescos, o primero le daría yuanes frescos, que después hay que ver si los puede convertir en dólares o no, pero en definitiva le daría algo más de margen de maniobra. Puede convertir parte del oro también, o convertir los DEX, con lo cual tiene herramientas, si quiere, para tratar de seguir con esta dinámica, que por supuesto tampoco es sostenible en el tiempo, simplemente le da más tiempo, ¿no? Entonces, todo hace pensar que tarde o temprano algún ajuste en el tipo de cambio oficial vamos a tener, y por eso es que estamos viendo mucha demanda de cobertura, ¿no? De los inversores. Hoy de hecho se está licitando otro bono dólar link por parte del gobierno nacional. El primero tuvo bastante éxito. Y hay otras formas de cubrirse. Ahí FIMA sabemos que tiene algunos productos en ese sentido, y por lo tanto te quería preguntar, Mariano, bueno, ¿qué productos hay y en qué invierten como para poder tratar de cubrirse, ¿no? de este desenlace que parece prácticamente inevitable, ¿no? En algún momento. Sí, claro, Diego. La verdad que lo que estás contándonos es un poco
lo que genera esas consultas y esas demandas de producto, ¿no? Es decir, uno busca alternativas como para poder cubrirse, eh, siempre destacando que son todas alternativas de alguna manera imperfectas, porque nada es más perfecto que el dólar físico para estar cubierto contra dólares, lo mismo que nada es más perfecto que dejar el auto en una cochera parado siempre contra un seguro para circular, ¿no? Digamos. Entonces, hoy claramente hay consultas de clientes, hay muchas consultas que están llegando a la charla sobre justamente este tema, ¿no? Preguntaban de reservas, preguntaban de cómo poder cubrirse, cómo funciona un dólar link. Y nosotros tenemos dos productos que tratan de hacer esta función de fondo de cobertura, ¿no? Porque más que un fondo dólar link, nos gusta llamarlos fondos de cobertura porque podría ser dólar link y podría ser otra cosa que te permita conseguir un buen hedge contra el dólar. Eh, el primer producto, que es un producto histórico de FIMA Galicia, es el FIMA Capital Plus, desde el 2012, que este producto lo que hace es, intenta otorgar cobertura contra tipo de cambio. Lo que hace justamente es, puede hacer o comprar obligaciones negociables, dólar link, o títulos públicos, como el que vos comentabas recién, que se está citando hoy, que también tenga este ajuste dólar link. El ajuste dólar link lo que significa es que yo pongo pesos, es decir, compro con pesos y recibo pesos a cambio de ese bono, pero durante la vida del bono, la tasa de interés está vinculada con la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. Generalmente el 3500 es el FX que usan para hacer el fixing del tipo de cambio. Con lo cual, nunca veo dólares en el intercambio, pero sí veo pesos evolucionados por la tasa en dólares. Con lo cual, una alternativa válida para este tipo de productos sería comprar activos dólar link, y otra alternativa, un poco distinta, que es armar sintéticos de tasa, ¿no? Y con esto acá es un poco la discusión si te conviene un dólar link o te conviene un sintético de tasa. Un sintético de tasa simplemente es hacer dos operaciones al mismo tiempo, cuyo objetivo es que el neto de las dos te dé un rendimiento, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, sintético en dólares, lo que está haciendo es, con los pesos que recibe, compra un activo en pesos que me da una tasa de interés, ¿sí? Como la que comentábamos recién, y al mismo tiempo compra un futuro de dólares, que es un costo para el que está invirtiendo, y uno intenta que entre la tasa del costo que me genera el seguro y lo que obtengo por invertir los pesos, el neto me dé dólar parecido más o menos algo, ¿no? Bueno, hoy nosotros el producto que estamos administrando, el Capital Plus, lo estamos orientando hacia esta segunda alternativa. Vamos a conversar ahora por qué, digamos, pero nos creemos que el mercado de sintéticos tiene algunos atributos que son superadores desde nuestro punto de vista con los activos dólar link. Y esto lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? Es el activo dólar link tiene, en el precio tiene esa sensación de demanda que lo quiere comprar a toda costa, y los precios suelen estar bastante caros. Entonces, eso puede generar que, ocurrido un evento discreto de tipo de cambio, esos activos se comporten de manera diferente. Claro, lo vamos a ver, pero es simplemente esa discusión que estamos manteniendo, y hoy lo estamos viendo más por el lado de los sintéticos. Como pueden ver, la cartera del Capital Plus tiene un montón de activos en pesos. Entonces uno podría decir, es un fondo en pesos, pero tenemos cobertura por el 100% de las tenencias, con lo cual lo que hace el fondo es rendir lo que rinde al dólar. Este es el último dato que el fondo generamos, menos 2%. Es decir, que si lo que se devalúa el dólar en TNA en el año le quito 2%, eso es lo que el fondo debiera rendir. La duration es muy cortita, 0,25 años, por lo que hablábamos al principio. ¿Se acuerdan de cuando hay suba de tasas de manera muy fuerte, los activos en pesos suelen experimentar pérdidas? Entonces, al estar muy corto en los bonos en pesos, tratamos de minimizar ese impacto negativo para no dejar en el camino rendimiento de tipo de cambio, ¿no? Tenemos bonos con SER, pero muy cortitos, los que vencen en el 2021. Tenemos obligaciones negociables Badlar, también muy cortitos. LEDs, todas las más cortas. Digo, hacemos plazos fijos, tenemos bastante liquidez. Es un producto, diría yo, conservador desde el punto de vista de rendimiento contra dólar. Podríamos hacerlo
algo más agresivo, pero nos parece que dado el contexto, preferimos estar más de este lado y ser más conservadores, ¿no? Obviamente, este producto tuvo mucha demanda. Comenzamos con el fondo te llevó a tener 700 millones de pesos, hoy tiene casi 15.000 millones de pesos, y estamos viendo muchas consultas. Entonces es un fondo que está muy bueno explicarlo porque tiene una técnica distinta a los productos que hablábamos anteriormente, ¿no? Esto es un poco lo que vemos de los activos Dollar Link. A ver, desde la formación que uno tiene, le cuesta aceptar que para un mismo activo haya dos precios, ¿no? Digo, esto ocurre sí, solo sí, hay algo en el medio que genera esta distorsión. Lo veíamos cuando recién nos explicábamos, Diego, en el tipo de cambio. Tenés múltiples tipos de cambio y uno cuando mira para otros países regionales, encuentra uno. Entonces, eso ocurre también en los activos Dollar Link. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el gráfico que les mostramos aquí en un eje está el spread sobre dólar, que es cuánto cotiza en dólares en tasa, digamos, cada uno de los bonos corporativos, por ejemplo, que están emitidos. En los puntos verdes podemos ver en cuánto cotizan las obligaciones negociables. Nosotros les llamamos hard dollar, digamos, obligaciones negociables que necesito dólares para comprarla y cobro dólares cuando vencen. Y fíjense los rendimientos, ¿no? Si nos corremos del corto plazo, que tenemos algunos que rinden 30%, hay todo un tema de la reestructuración de deuda que han tenido que hacer, como bien nos explicaba Diego, a raíz de la restricción de dólares del central, pero en el largo plazo, a 2 años y medio, por ejemplo, las obligaciones negociables rinden entre 10 y 15%. Entonces, que un mismo emisor con un mismo carácter tenga activos Dollar Link emitidos al cero, digo, en algún momento uno tiende a pensar que estos dos precios para el mismo activo están sostenidos por una coyuntura. Y ocurrido un movimiento del tipo de cambio que alinee las expectativas con la capacidad del central de hacer frente a esa demanda de dólares, nos da la sensación que la curva roja, que los activos Dollar Link, como están cotizando, fíjense que están a niveles de negativo -5 a 0, nos parece que esa curva, lo natural sería que vaya más hacia el spread de los puntos verdes, que los puntos verdes converger al spread de los puntos rojos, ¿no? Digo, eso lo hemos visto en el 2014, 2015, años en los que este fondo ya estaba funcionando y algo de eso se vio. Con lo cual, este es el motivo por el cual nos paramos más del lado del sintético que del lado eh, Dollar Link, ¿no? Sin dejar de reconocer que obviamente hay valor en algunos caracteres con Dollar Link, que hay puntos de entrada que pueden ser interesantes, pero si uno es simplemente comprar y esperar que este bono venza, bueno, ahí vamos a tener en el medio mucha volatilidad, que si uno tiene que salir a realizar el papel, bueno, va a estar que enfrentar alguna variación de precios seguramente, ¿no? Cuando hablamos del Capital Plus, siempre nos gusta mostrar el rendimiento, porque cuando uno mira el rendimiento anualizado, bueno, vería que el fondo está muy por arriba del tipo de cambio. Y acá está bueno separar por meses qué le pasó al producto, ¿no? Digo, en enero lo que vemos es un rendimiento muy, muy importante del Capital Plus, que eso es consecuencia veníamos de un reperfilamiento en agosto, de un cambio de gobierno en diciembre, y como el mercado de pesos se comenzó a rearmar, y esto generó que muchos activos mejorasen de precio, pero claramente no es repetible, digamos, es un rendimiento, nosotros le decimos un one shot, ocurrió, por eso nos gusta sacarlo un poco de la película para contarles cómo funciona el producto después de eso, y el funcionamiento normalizado del producto debiera ser lo que vimos de febrero a julio. Fíjense que en general el producto está por debajo de la devaluación, ¿no? Las líneas verdes es la devaluación del 3.500, que es el tipo de cambio por el cual se arbitran los futuros, en general los Dollar Link, y cuál fue el rendimiento del capital. En ese periodo, el Capital Plus rindió muy parecido al tipo de cambio. Luego tenemos agosto, que agosto es todo el canje de deuda, ¿no? Bueno, toda la euforia ese de mercado del 3 al 4 de agosto, que luego
se fue diluyendo en el tiempo. Entonces, en ese momento hubo una sensación de solución de la economía que luego no fue sostenible, pero claramente en la curva de futuros, que es donde estamos nosotros operando, se notó fuertemente esa baja de la perspectiva de devaluación, que en septiembre, cuando ya el mercado comenzó nuevamente a darse cuenta o a percibir que el canje no era la solución definitiva para todo esto, bueno, el producto volvió a performar en línea con lo que venía. En octubre hubo un salto discreto del 1%, de 0,90 en realidad, los primeros días del mes. Luego hubo ajuste de tasas, etcétera, y el producto está de vuelta encontrando su recorrido. Pero esto es importante dejarlo en claro, que estos productos, Link, sintético o los fondos que hacemos cobertura, son soluciones imperfectas al ajuste del tipo de cambio, ¿no? Con lo cual tenés volatilidades múltiples, tenés volatilidad de la curva de sintético, de futuros, volatilidades de los activos Link, volatilidades de la curva de pesos. Entre todo eso, bueno, el fondo se gestiona de manera tal de lograr minimizar esas cosas, ¿no? Pero claramente es un producto que lo hemos manejado del 2012 para acá, y cuando uno mira una historia de tiempo lo suficientemente larga encuentra de alguna manera que tiene alguna correlación con el tipo de cambio, ¿no? Y como hablábamos recién de los futuros, siempre nosotros miramos qué está pasando con el mercado de futuros, ¿no? Nos interesa mucho la profundidad, la liquidez, cómo se están arbitrando las tasas. En el gráfico de la izquierda lo que les mostramos es cómo está a una fecha determinada, ¿sí? Cómo estaban armada la curva de futuros, es decir, cuántos contratos había a octubre, que vencían en octubre, que vencían en noviembre, que vencían en diciembre, ¿no? Es un stock a una fecha determinada, contar un poco a dónde se está parando el inversor. Obviamente esta foto está armada a la semana anterior, con lo cual lo que muestra es que casi todos estábamos parados en el vencimiento más corto y muy poco en noviembre y en diciembre. Hoy la película es otra, porque ya se acaba el mes de octubre y la gente ya empezó a rolear para los futuros que vienen. Pero el Capital Plus solamente pesa 3% de interés abierto. Interés abierto es cuántos dólares están vendidos en el mercado, con lo cual tenemos una participación chica que nos permite no ser demasiado pesados para poder movernos, ¿no? Y en el segundo gráfico lo que mostramos es un poco lo que el central informa de su participación en el mercado de futuros y cuánto es el volumen abierto, el interés abierto en ROFEX, que es el mercado donde se operan los futuros mayoritariamente, y MAE, que es un mercado que está empezando a ganar volumen y que puede ser utilizado en algún momento como también un canal para el fondo para poder operar, ¿no? Fíjense que en diciembre, enero y febrero el interés abierto en ROFEX era muy bajo, había casi 1.000 millones de dólares vendidos, 1.200, 2.000, y el círculo azul, que es la participación del central en ese mercado, era cero, no tenía futuros vendidos. Bueno, en abril, cuando Diego nos comentaba que empieza a haber estas tensiones del tipo de cambio, empieza a incrementarse la cobertura de dólares, ¿no? O sea, ya pasó a 2.000 millones de dólares el interés abierto, y el central empezó a ser un jugador activo. Fíjense que ya no tiene cero, sino que tiene algo más. Y esto se va espiralizando. Fíjense, en agosto llegamos a un pico de casi 7.000 millones de dólares entre ROFEX y MAED, y el central tenía una posición importante, casi el 80% del mercado terminaba siendo el central, con la cual la información de septiembre y octubre no está disponible aún, en breve seguramente ya va, pero fíjense, la idea es recalcar que es un mercado que está creciendo, que todavía no está en los niveles anteriores. Con Diego el otro día conversábamos, esto en noviembre de 2015, si no me equivoco, creo que el interés abierto, los futuros vendidos por el central eran casi 17.500 millones de dólares, hoy son 5.500, Diego. Bueno, hay una magnitud distinta, y hoy existe un límite para que opere en ROFEX, que es Argentina Clearing en realidad, que no puede tener más de 5.000 millones de dólares de interés abierto, con lo cual se nota cuando el central empieza a llegar a esos límites que los futuros empiezan a caminar de una manera algo distinta. Pero este mercado claramente lo miramos muy de cerca porque es el principal mercado donde opera el Capital Plus.
Y luego la segunda alternativa, que es una alternativa similar, pero que le agrega algo, es el FIMA Mix 1. Este fondo es de vuelta un fondo en pesos, que intenta ser una especie de fondo de cobertura, pero agrega algo más, que ese algo más lo convierte en un fondo de renta mixta. Es decir, tiene el 75% del fondo invertido prácticamente igual en lo que es el Capital Plus, ¿sí? Tiene inversiones en pesos y cubiertas con sintéticos, con futuros, pero puede tener hasta un 25% de CDRs. Y estos CDRs, creo que tanto a Diego como a mí nos consultan habitualmente los clientes, en el sentido de cómo los puedo usar, cómo funcionan. Y este producto, al tener esta porción de CDRs, lo que tiene es alguna capacidad de evolucionar de alguna manera parecido con el tipo de cambio implícito, ¿no? Con el contado, por la metodología de evaluación. Obviamente es un fondo mixto, con lo cual tiene la volatilidad implícita de las acciones que están por debajo y la volatilidad implícita del contado. Con lo cual, es una alternativa para aquellos que quieran tener una exposición un tanto más agresiva al tipo de cambio. Los CDRs, simplemente para recordarles, son certificados de depósito que se operan localmente, en pesos, tienen oferta pública local, y el subyacente de esos certificados son acciones internacionales que no tienen oferta pública local. Es decir, uno si quiere comprar una acción de Apple o de Exxon en pesos locales, tiene que comprar un ADR. Estos ADR lo que tienen son ratios de conversiones, porque a veces las acciones son muy caras una acción es muy caro a nivel en pesos cuando lo convertís de dólares. Entonces, de repente uno, por ejemplo, tendría que tener, no sé, por ejemplo, 10 CDRs de Apple para tener una acción de Apple. Pero es una forma muy, muy inteligente de poder diversificar la cartera, obviamente reconociendo que estás entrando en un mercado de acciones internacional, ¿no? Entonces, en la última, hoja de la presentación, lo que les mostramos es cómo evolucionó el tipo de cambio implícito, una de las tantas medidas que hay, digamos, ¿no? Es una de ellas, y cómo fue evolucionando el valor cuota del mix 1. Fíjense que hasta los meses de mayo lo terminó traqueando muy, muy bien la evolución del tipo de cambio. Eh, en mayo hay una regulación nueva que emite la CNB, que lo que hace es limitar la cantidad de activos en dólares en moneda dólar que podés tener un fondo en moneda pesos. Esto en el Capital Plus no tuvo ningún impacto. En este fondo sí tuvo que reconvertir su estrategia de inversión, y a partir de ahí es un fondo que tiene 75% ajustado por lo que es el dólar 3.500 y 25% ajustado por lo que es el contado con liquidación, ¿no? Entonces, fíjense que igualmente mantiene un movimiento por encima de ese tipo de cambio, obviamente de la mano de un rally en el S&P 500 de las acciones que el fondo compra, importantísimo, ¿no? Con lo cual ahí tienen un mix de las dos cosas. Evolucionó con el tipo de cambio, pero también tuvo todo un rendimiento de acciones del exterior que se ve reflejado en el valor cuota, ¿no? Con lo cual, esas son las alternativas que tenemos, Diego. Uno que es más 3.500 y uno que es un mix, nosotros decimos un blend, entre 3.500 y contado, ¿no? En los dos fondos hemos visto un montón de demanda, con lo cual entendemos que el cliente está buscando esta cobertura, ¿no? Como vos bien nos contabas. Hay un montón de consultas que están llegando, algunas son muchas referidas al contexto económico, Diego, así que ahí es como que te queremos aprovechar para consultarlas. Y hay dos que destacan, ¿no? Que de repente estaría bueno poder escuchar tu visión, y es, en este contexto de pandemia, obviamente Argentina tiene una coyuntura especial. eh, ¿Cuánto de lo que vos ves hoy en Argentina ves correlato en otros lugares? ¿Y cuánto es tema puntual de Argentina, ¿no? Digamos, ¿qué estás viendo en ese contexto? Y la segunda pregunta es, eh, muchos preguntan de las reservas, ¿no? Recién comentabas de los DEX, si podés hacer un poco más de zoom
en esos conceptos, que de repente uno los escucha en los medios y para los que no estamos tan acostumbrados a revisar esa cuentita, está bueno tener tu visión de eso. No, perfecto. A ver, respecto a la primera pregunta, claramente la pandemia impactó en todo el mundo, ¿no? O sea, las caídas en los niveles de actividad son muy importantes, dirían todos los países. Hay muy pocos que terminan el año con un crecimiento positivo, ¿no? Y aún cuando es positivo, en general es mucho menor que lo que tenían el año anterior, ¿no? Entonces, claramente hay un impacto global, pero hay diferentes magnitudes. Hay diferentes magnitudes en la caída y también hay diferentes formas de financiar la política anticíclica, que yo creo que esa es la gran diferencia entre Argentina y el resto de los países, tanto de la región como del mundo, ¿no? Si uno mira qué está pasando a nivel global, creo que uno puede diferenciar entre dos clases de países, ¿no? Los países desarrollados y los países emergentes. Los países desarrollados ciertamente tienen una flexibilidad mayor para implementar este tipo de políticas anticíclicas, principalmente porque tienen en general monedas que son reserva de valor. Entonces, yo comentaba al principio la Reserva Federal, por ejemplo, imprimiendo, figurativamente imprimiendo, no se imprime, ¿no? Pero digo, creando enormes cantidades de dólares para financiar paquetes de ayuda monstruosos, y eso de corto plazo no genera un desequilibrio significativo y permite de alguna manera mantener un valor de mantener niveles de actividad relativamente positivos o con caídas menos profundas que en la Argentina. El gran problema de la Argentina es ese, ¿no? Es que no tiene una moneda que es reserva de valor, claramente el peso no lo es, y no tiene acceso al financiamiento, porque cuando uno mira a otros países emergentes, que no tienen tampoco monedas que uno puede decir son consideradas monedas demandadas a nivel internacional, esos países lo que hicieron fue financiarse en el mercado o a través de líneas con organismos internacionales, ¿no? Entonces, consiguieron financiamiento y con ese financiamiento pudieron implementar políticas anticíclicas. Argentina lo está haciendo con emisión monetaria, y esa emisión monetaria es la que nos está generando estos problemas en la brecha, y que finalmente esa mayor brecha se traduce en problemas de reservas. Y acá hago la conexión con la segunda pregunta. Cuando uno mira los diferentes componentes de las reservas, yo los agrupaba en, digamos, lo que uno puede determinar como reservas netas y reservas líquidas, que en realidad son dos conjuntos separados, ¿no? Por ejemplo, digo, los encajes bancarios no son reservas del Banco Central, es como que el Banco Central las computa dentro de sus reservas brutas, pero son dólares que pertenecen a los depositantes, con lo cual no son dólares propios, por eso uno debería restarlas del concepto de las reservas brutas para llegar a lo que son las reservas netas, que es ese concepto de cuántas reservas son realmente del Banco Central. Ahora, esos mismos encajes también son líquidos. O sea, si bien no son dólares del Banco Central, sí son dólares líquidos, entonces eventualmente el Banco Central puede sin ningún problema vender esos dólares, digo, ningún problema en la medida en que los depositantes no vayan a retirar sus depósitos, pero digo, en la medida que eso no ocurra, lo puede hacer. Ahora, el oro, por ejemplo, el oro es una tenencia del Banco Central y sin embargo no es líquido. Para venderlo, para vender el oro, tiene que convertir ese oro en dólares, ¿no? Entonces, son dos conjuntos que uno los mete en la misma columna simplemente por un tema ilustrativo de espacio, pero la realidad es que son dos conceptos separados. Y después están todas estas líneas que son préstamos, por eso no son propias del Banco Central, sino que es simplemente un asiento contable que está dentro del Banco Central, pero que en definitiva no representan dólares propios del Banco Central, como el swap con China, la línea del BIS y algunas otras líneas que hay dando vueltas por ahí. Pero después también tenemos, me preguntabas, los DEX. Los DEX son una moneda que emite el Fondo Monetario Internacional y que
todos los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional tienen su cuota dentro del fondo en DEX, y esa cuota uno la puede ir reduciendo o agrandando. Entonces, si uno quiere convertir esos DEX en dólares, lo puede hacer. Obviamente reduce su cuota dentro del Fondo Monetario Internacional, pero lo puede hacer. De hecho, Argentina lo ha hecho. 2010 creo que hubo, por ejemplo, un movimiento similar, y eso es líquido, es relativamente líquido, o sea, se puede convertir rápidamente. Por eso ahí, bueno, es simplemente una simplificación que uno hace. La verdad es que es bastante más complejo y línea por línea, pero el mensaje que me parece que quería dar, o que me parece relevante hoy, es entender que los niveles de reservas líquidas que tiene el Banco Central propias son bajos, y eso es lo que nos debería quedar, y por lo tanto pensamos que debería haber algún tipo de medidas o de cambio de política que ayude a recomponer ese nivel de reservas hacia adelante. Así que bueno, por otro lado, acá también tenemos, estoy viendo que nos llegan preguntas relacionadas a FIMA, así que te hago dos juntas para no extendernos mucho en el tiempo, que tienen que ver, por un lado, con el FIMA Premium, sobre todo. Te preguntan cuál es el beneficio de invertir en fondo de cash management cuando rinden por debajo de los plazos fijos. Esa es la primera. Y después consultan también por las comisiones de los fondos de inversión. ¿Se pagan comisiones aparte? ¿Están incluidas? ¿Cómo funcionan las comisiones de FIMA? Sí, perfecto. La primera pregunta es la pregunta de siempre, ¿no? Es decir, uno compara tasas nominales y encuentra que un plazo fijo hoy está rindiendo por encima de un FIMA Premium, por ejemplo. El primer atributo es la liquidez. Yo en el FIMA Premium todos los días puedo operar, todos los días puedo hacerlo líquido, y en un plazo fijo tengo un plazo que esperar para poder hacerlo líquido. Generalmente en contextos de volatilidad de tasas, eh, la liquidez vale. Entonces, esa liquidez, esos puntos de diferencia entre un plazo fijo y un FIMA Premium, en los contextos como los que estamos, de repente es una ecuación, hace más sentido que en otros momentos. Históricamente, el spread que existe hoy entre el Premium y un plazo fijo, cuando uno mira la historia contra la tasa Badlar, por ejemplo, que es la tasa para plazos fijos superiores a 1.000.000 de pesos, está en mínimos históricos. Y está en mínimos históricos por la composición de los fondos de los fondos money market, ¿no? Que tienen la capacidad de poder invertir rápidamente en cuentas remuneradas. La cuenta remunerada se ajusta automáticamente a las nuevas tasas del día, y eso genera que los fondos rápidamente hagan lo que nosotros le decimos ese catch-up contra la tasa una vez que sube, ¿no? Con lo cual, el primer atributo es ese. El segundo atributo es que nuestra gestión de inversiones nunca hace 100% de algo, ¿no? Es decir, intentás tener una cartera diversificada de, no sé, por ejemplo, liquidez en FIMA Premium, algo más que esté de más largo plazo o mediano plazo en pesos, y los plazos fijos pueden ser una parte de la composición total de la cartera. De ninguna manera es 100% en uno o en otro, pero es componentes de una cartera diversificada en pesos que uno podría estar pensando, ¿no? Y la tercera ventaja con respecto a esto es justamente en contexto de subas de tasas. Si uno se coloca a 30 días o 40 días o el plazo que uno desee a un nivel de tasa, nada le dice que dentro de 3 días esa tasa sea baja. Entonces, en general, uno cuando percibe que esto puede subir, intenta estar corto para poder hacer rápido ese catch-up. Y cuando uno percibe que esto puede bajar las tasas, obviamente quiere irse más largo para hacer que la tasa alta le quede más tiempo. Bueno, ese es el trade-off que tiene que hacer cada uno con su cartera de inversiones. Hoy, en el contexto que conversábamos recién, nos parece que estar corto y conservador puede dar mejores resultados que hacer otra cosa, ¿no? Y con respecto a los costos, cuando ustedes naveguen en la web de fondos FIMA, donde están cada uno de los fondos listados, o en las web del banco, van a encontrar el rendimiento. Cada fondo tiene distintas cuotapartes, ¿no? En función de cuánta plata uno invierte en el fondo. La cuotaparte A, B o C depende de cuánta plata fue cada uno invirtiendo. Y cuando uno mira rendimientos de esos fondos,
lo que va a encontrar es el rendimiento neto. El rendimiento neto ya está descontado del fee de administración. Obviamente hay un fee de administración, pero cuando uno, por ejemplo, en este caso estamos viendo, cuando vimos el FIMA Mix o los rendimientos del Capital Plus, lo que estamos viendo es rendimiento después del fee, ya directamente limpio, y es lo que hace comparable toda la industria, ¿no? Que compare un fondo con otro. Esto es directamente rendimiento en el cliente y no hay que sumarle ningún otro costo de operatoria, en el sentido de no hay comisiones por uso del producto, no hay comisiones por la cuenta comitente necesaria para que el producto esté parqueado, digamos. Es súper sencilla la operatoria y es justamente uno de los pilares, esa simplicidad para la operatoria, ¿no? Así que, nada, como conclusión es eso. Claramente es un producto sencillo para que cada uno lo opere individualmente desde el app, desde el online banking, desde Galicia Office, para que puedan poder canalizar esas operaciones de manera rápida y sin tener que estar pensando demasiado en cómo ejecutarla, ¿no? Bueno, excelente, Mariano. Bueno, para no hacerla muy larga y ya habiéndonos pasado un poco del tiempo estipulado, vamos a cerrar acá. Nos quedan muchas preguntas por responder. Se las vamos a tratar de responder después por otras vías o si quieren pasarse de algún oficial de ustedes para que nos las hagan llegar, también intentaremos responderlas. Pero por mi parte, agradecerte, Mariano, por tus comentarios, por el análisis muy interesante y que siempre nos ayuda a pensar cómo resguardar nuestros ahorros en estos tiempos. Y también agradecerles a todos los que se sumaron en el día de hoy a esta charla y esperamos poder reencontrarnos en alguna próxima charla en poco tiempo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.